saludo para quienes participan en este quinto Congreso Internacional Pedagogía, Didáctica y Lenguaje. Les presentamos la ponencia Representaciones Sociales de los Jóvenes frente a la pandemia COVID-19. En esta ponencia intervienen los magísteres Jessica Yolima Zorro y Edgar David Parra Vargas. Inicialmente, entonces, como un marco general de esta ponencia, tenemos la educación en tiempos de pandemia. Claramente, la educación ha sido uno de los ámbitos que más impactos ha tenido durante este periodo de pandemia. Esta afirmación queda en evidencia en la medida en que la percepción que se tiene en la actualidad sobre la educación ha variado debido precisamente a las consecuencias generadas por este proceso o fenómeno histórico. De esta manera, entonces, aparece por el otro lado de nuestra introducción el tema de las representaciones sociales. Basados entonces en esta teoría alusiva a las representaciones sociales, se considera que es un punto de referencia significativo para los estudios en cuanto a las ciencias sociales, ya que permite aproximarse a la comprensión, a la configuración de significados y a la configuración de representaciones simbólicas desde las perspectivas de los individuos y desde la interacción social. Así entonces tomamos los referentes teóricos de algunos de quienes han desarrollado y alimentado esta teoría de las representaciones sociales. Inicialmente desde la psicología tenemos a Moscovici, para quien las representaciones sociales se constituyen en formas de pensamiento natural informal. Los denomina como un corpus de conocimiento organizado y las representaciones sociales, como una forma específica de abordar, entender y comunicar lo que se sabe y lo que se percibe. Por el lado de la sociología, tomamos los referentes desarrollados por Emily Durkheim, quien diferenció estas representaciones sociales de las representaciones individuales. Básicamente, consideró que las representaciones sociales tienen o son de un carácter más adecuado para el desarrollo de estudios sociales. También se señala que aparece el concepto de conciencia colectiva que se manifiesta en los individuos y dice entonces que lo social es una construcción permanente entre la realidad, lo que sucede, y las representaciones de los individuos. Jodelet nos afirma que las representaciones sociales permiten a los individuos describir, explicar y expresarse en y sobre la vida cotidiana. Nos plantea también unas características interesantes que, por ejemplo, tienen su origen, las representaciones sociales, en momentos de crisis y en momentos de dispersión de la información, situaciones que se presentan claramente en la actualidad. Finalmente, Ibáñez nos presenta una doble naturaleza de las representaciones sociales como pensamiento constituido y pensamiento constituyente. Dice entonces también que es necesario señalar cómo las representaciones sociales, al tratarse de sistemas cognitivos, están inmersas en ellas y se manifiestan opiniones, percepciones, estereotipos, creencias y valores que las orientan y las determinan. Es decir, que todo este conjunto de percepciones, opiniones, estereotipos, creencias o valores configuran estas representaciones sociales. Para el desarrollo de la ponencia aquí presentada, que surgió a partir de una investigación desarrollada en el primer semestre de este año, se desarrolló un estudio de tipo cualitativo con un enfoque hermenéutico, a partir del cual surgieron algunas categorías de análisis que permitieron desarrollar o presentar mejor los resultados que en un momento les daremos a conocer. Se desarrollaron 3 grupos de discusión o conversatorios de manera virtual y se aplicaron entrevistas estructuradas. Estas entrevistas se aplicaron tanto a los estudiantes participantes en los conversatorios como a sus núcleos familiares. ¿Cuál fue el punto de partida? Vamos entonces a los resultados. Inicialmente, entonces, el punto de partida es el tema de la microeconomía en el área de ciencias políticas y económicas. La primera parte del ejercicio que se quería desarrollar o que se quiso desarrollar fue la apropiación conceptual de categorías como mercado, oferta, demanda, asociados directamente al tema de la microeconomía. Aquí observamos cómo los estudiantes apropiaron esos conceptos y presentaron unos organizadores gráficos con el producto de esta apropiación de esos conocimientos. Sin embargo, durante este proceso de estudio de la microeconomía, empezaron a surgir diversas inquietudes sobre cómo este tema era pertinente o no en la situación en la que estábamos.
Así entonces, se tomó como referencia la situación real, la realidad que estaban viviendo los estudiantes y que estábamos viviendo todos en ese momento. Pero ¿cómo lo relacionábamos o cómo relacionamos la realidad con la microeconomía? Básicamente a partir de los reportes que entrega el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en Colombia, en cuanto a la variación mensual del índice de precios al consumidor en los meses de marzo y abril. Los meses de marzo y abril fueron coyunturales porque fue en el momento en que se manifestó de manera más latente el proceso de la pandemia en la economía nacional. Así entonces tenemos, como lo vemos en la imagen, el reporte del mes de marzo y el reporte del mes de abril. Se les planteó a los estudiantes que identificaran qué bienes, servicios o productos habían sufrido variaciones durante este periodo. Ellos lograron identificar cómo se fueron configurando estos procesos microeconómicos en medio de la pandemia y lograron apropiar algunos conceptos relacionados, como les comentaba, con el tema de oferta, mercado y demanda. Sin embargo, empezaron a surgir diferentes inquietudes y relacionados con diferentes temas, no solo con la economía, sino temas como la salud, la educación o la vida en familia durante la pandemia. Observando estas inquietudes, múltiples inquietudes que surgieron en esos espacios del desarrollo del ejercicio eminentemente académico del área de ciencias políticas, surge la idea de desarrollar un ciclo de conversatorios denominado Los jóvenes y la pandemia, percepciones juveniles frente a la pandemia global COVID-19 en el año 2020. Se desarrollaron entonces 3 sesiones o 3 conversatorios. Para cada uno de estos conversatorios se plantearon 2 preguntas orientadoras. Inicialmente, en el primer conversatorio, se quiso indagar acerca de las percepciones generales sobre la pandemia. ¿Qué piensa usted sobre la pandemia global que enfrenta el planeta en este momento? ¿Y cuál es el principal impacto que ha traído la pandemia para su entorno más cercano? Esas fueron las 2 preguntas de la primera sesión. En la siguiente sesión, se planteó lo siguiente: desde su condición de estudiante, ¿cuál cree usted que son los retos para la educación en tiempos de pandemia? Y cómo ha sido su adaptación a la educación durante el periodo de aislamiento, enfocados directamente con el tema educativo. Y finalmente cerramos este ciclo de conversatorios con 2 preguntas. ¿Cuáles cree usted que son las principales consecuencias que dejará en la juventud la pandemia por la COVID-19? ¿Y cuáles son los aportes que puede hacer la juventud para superar esta crisis? Así entonces se lograron desarrollar estos 3 conversatorios a través de la plataforma Google Meet con estudiantes de grado 10º de una institución educativa pública de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. Llegamos entonces al tema final, a los resultados, a las percepciones, a ese cúmulo de representaciones sociales, de opiniones, de creencias, de percepciones que configuraron precisamente esas representaciones, y lo quisimos presentar de acuerdo a 4 temas que se lograron identificar. Primero, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la educación y finalmente en cuanto a la vida familiar. En cuanto a la salud, entonces, decimos que los participantes en esta experiencia significativa reconocieron que en la crisis actual el aspecto que reviste mayor importancia es el tema de la salud. En este sentido, se destacan nuevos hábitos de higiene y limpieza que se han incorporado a las vidas cotidianas de los jóvenes, pero también se evidencia una preocupación en cuanto a la situación de riesgo de ellos y de sus familias. Entonces manifestaban ellos cómo había temor de salir y resultar posiblemente contagiado o alguno de sus familiares contagiados de esta enfermedad. Otro ámbito interesante que surgió en este tema de la salud fue el tema de la salud mental. En cuanto a este aspecto, en una de las entrevistas, en uno de los núcleos familiares, se aseguró que una de las consecuencias importantes para los jóvenes durante esta pandemia se relaciona con la afectación en cuanto a la salud mental. Reconocían que están en una etapa de exploración y el confinamiento, el aislamiento evitó un poco que pudieran interactuar y explorar el mundo en la edad en la que se encuentran. El segundo tema, alrededor del cual se presentan los resultados, se relaciona con la economía. Claramente uno de los tópicos con mayor recurrencia en cuanto a las preocupaciones de los jóvenes participantes en esta investigación. Incluso algunos jóvenes, o específicamente un participante, manifestó que era más importante el tema económico que el tema de la salud. Decía: para mí el virus no es importante, lo importante es que a 2 de mis hermanos les rebajaron los salarios.
En esta misma dirección, entonces, se demostró que dentro de las consecuencias que seguramente dejará la pandemia para la juventud, se encuentra la afectación en cuanto al mercado laboral. Uno de los participantes manifestaba cómo posiblemente jóvenes que ya están o van a ingresar al mercado laboral pueden ver afectadas sus posibilidades de trabajo por el tema económico que ha afectado al país, en este caso a Colombia, y específicamente a nuestra ciudad, a la ciudad de Tunja. El tercer aspecto explorado fue la educación, claramente uno de los aspectos, como decíamos en la introducción, que mayores transformaciones ha tenido durante este periodo. Un participante señaló, la verdad yo prefiero la educación presencial, para mí es fundamental aprender y eso era lo que hacía cuando estábamos en la institución educativa de manera presencial. También se manifiesta la preocupación en cuanto a la organización del tiempo, el trabajo autónomo. Apareció de un momento a otro esa necesidad del trabajo autónomo y seguramente los hábitos de estudio en casa se han transformado profundamente durante este año 2020 y transformaron también, de hecho, la manera como los estudiantes están desarrollando su proceso de aprendizaje. Finalmente, en cuanto a la vida familiar, se identificaron dos elementos contrapuestos. Por un lado, la exacerbación de algunos conflictos familiares, precisamente por la intensidad de la convivencia, permanecer gran parte, si no la mayor parte del tiempo confinados en la casa, generó que se aumentaran de alguna manera algunos conflictos familiares o intrafamiliares. Pero por otro lado, también otros participantes reconocieron que este confinamiento, el aislamiento que se tuvo durante este periodo de la investigación, permitió que se abrieran espacios de diálogo en las familias. Seguramente había familias en las que no se sentaban a dialogar y este espacio de aislamiento les permitió explorar el diálogo familiar como una herramienta fundamental en ese espacio del domicilio de los estudiantes. También se reconoce la importancia de la familia y de cómo la pandemia permitió, de alguna manera favoreció estar más tiempo en familia. En cuanto a las conclusiones, entonces, podemos decir que a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que la pandemia global ha tenido efectos en diferentes ámbitos de la vida de los jóvenes participantes. Ya miramos básicamente 4 ámbitos: el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la educación y el tema de la vida familiar. En cada uno de ellos, entonces, se evidenció cómo la pandemia ha tenido una influencia significativa. Seguramente las percepciones, las representaciones sociales que dejó en los jóvenes participantes esta pandemia estuvieron también marcadas por sus situaciones particulares. Algunos de ellos seguramente tuvieron dificultades económicas, dificultades familiares, dificultad para acceder a la educación que no se desarrollaba de manera presencial, sino virtual en algunos casos, y también dificultades por el tema de la salud. Entonces, esos 4 temas representaron o aglomeraron las representaciones que mayor influencia tuvieron en los jóvenes durante esta época de pandemia. Decimos entonces que se logró consolidar una experiencia de aprendizaje significativo porque parte de un tema propio de un área específica de la educación formal, el área de ciencias políticas y económicas, sustentado en procesos de investigación que se soportan en aspectos metodológicos propios de las ciencias sociales. Toda la metodología de esta investigación tiene un sustento, una base en el desarrollo de investigaciones en el área de ciencias sociales y lo más importante de todo, que se contó con la participación activa de los estudiantes. Compartimos algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos durante esta investigación para quienes quieran ampliar de pronto algo sobre esta temática que desarrollamos en esta experiencia significativa. Agradecemos a Redipe por abrir el espacio para poder compartir con ustedes esta experiencia significativa y esperamos poder seguir participando en los espacios académicos que esta red iberoamericana de pedagogía abre para todos los docentes y especialmente también para quienes desarrollamos procesos de investigación en el área educativa. Muchas gracias para todos y esperamos que sea útil esta ponencia para quienes desarrollan investigaciones relacionadas con la temática aquí presentada. Muchas gracias.